Mujer, ¿por qué lloras? María, Raboni, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Muy buenos días, queridos hermanos. Gracias por permitirme una vez más poder ingresar a cada uno de sus hogares y disfrutar de un domingo más, un día en el que hemos separado para el Señor y su palabra. Gracias porque hoy es un día especial en el mundo cristiano. Hoy recordamos la resurrección del Señor. Tal vez como todos los domingos de esta fecha, todos los cristianos salíamos a marchar y a tener un culto especial. Hoy, por la circunstancia en que vivimos, no la podemos realizar, pero tenemos el domingo de resurrección desde casa. Así que acompáñenme en esta mañana a poder disfrutar de la palabra del Señor, habiendo visto este pequeño video como introducción de todo lo que ha significado la vida, muerte y pasión del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de Mateo, capítulo 28, verso 1 y 10, será la cita de esta mañana. Así que abra rápidamente su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, verso 1 en adelante. La palabra del Señor dice: pasados los días de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y otra María a ver el sepulcro. Y hubo gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y sus vestidos blancos como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y quedaron como muertos. Mas el ángel respondió y dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a los discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas salieron del sepulcro con temor y gran gozo. Fueron corriendo a dar las nuevas a los discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús se les apareció, salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. En esta oportunidad, el Señor Jesús recuerda muy impresionantemente aquel relato muy especial en el que todos nosotros nos vemos envueltos. Y por eso esta mañana, al citar este hermoso texto de la Biblia y al poder estudiarlo, nos vamos a encontrar con una gran riqueza de la palabra. Acompáñenme en esta ocasión a orar. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor su guía. Señor Dios Padre, queremos darte gracias, Señor, por permitirnos una mañana más levantarnos y respirar. Señor, asimismo tú, hace más de 2000 años atrás, Señor, te levantaste en poder y gloria y en majestad, Señor, y gritaste hasta los confines de la tierra, Señor, que tú vives y reinas por los siglos de los siglos. A ti sea la gloria, Señor. A ti se te ha dado toda potestad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, Señor. Hoy nos gozamos porque es un día de júbilo para el mundo cristiano, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Amén. Ha resucitado, fue la exclamación de la primera mujer que vio la tumba de Jesús. Qué hermosas declaraciones. Ha traspasado incluso hasta nuestros días esas palabras. La palabra debería estar presente todos los días de nuestra vida a las personas que conocemos y decirle a la gente que Jesús no se quedó en el Calvario, no se quedó en el madero, no se quedó en el Gólgota, ni siquiera en la tumba.
el Señor ha resucitado. Él ha resucitado. Esa es la victoria, esa es la exclamación de esperanza para todo el mundo. El Señor no está muerto, Él vive y reina. La arqueología nunca ha encontrado rasgos de Cristo, y en este día que celebramos el día más solemne en el día del mundo cristiano, es por eso que el día que la iglesia primitiva se paró para congregarse, recordar la resurrección y la muerte del Salvador. Y como decía los críticos de Jesús, aquellos que son rivales o acérrimos de Jesús, siempre han buscado formas de desprestigiar ese milagro increíble que ha sucedido hace más de 2000 años atrás, la victoria sobre la muerte, en la cual el Señor de alguna u otra manera demostró lo que Él había dicho cuando estaba con vida, que Él iba a morir, pero al tercer día iba a resucitar. Nosotros sabemos muy bien que eso, a pesar de lo que nosotros entendemos, aunque nosotros no hemos visto, pero creemos por fe que todo esto ha sido dicho, y aún la historia misma corrobora la veracidad de lo que el Señor fue cuando estuvo entre nosotros, caminando entre la gente, entre la multitud. Hoy la gente quiere seguir desprestigiando que Jesús era un mito, o que Jesús simplemente era un personaje de una película. No, Jesucristo es un hecho real. Hoy en día Israel y muchos cristianos viajan para ver la tumba vacía de Jesucristo, una tradición de la iglesia ha seguido por muchos siglos. Vemos un poco de lo que la historia dice sobre el sepulcro de nuestro Señor en una ciudad que ha sufrido tantas guerras y tanta destrucción. Cerca del año 326, Helena, la madre del emperador Constantino, en una expresión tal vez patriótica por su hijo, descubrió que según ellos habían encontrado la tumba de Jesucristo. Jerusalén fue destruida 2 veces por los romanos y otras 2 por cruzadas que se cuenta según la historia del cristianismo. Aunque la tradición de la iglesia ha dicho que este es el lugar donde enterraron a Jesús, y hoy muchos visitan ese sepulcro vacío, por supuesto. Sin lugar a dudas, Constantino ordenó destruir el templo de Venus para el emperador Adrián, para construir también ahí donde se dice que estaba también la tumba de Jesús. Pero todos sabemos que eso es irreal. La iglesia del Santo Sepulcro, que ahora actualmente se conoce, que fue fabricada encima de ella. Ahora también de lo que sí podemos estar seguros es que la tumba donde construyeron la iglesia del Santo Sepulcro y la tumba que la gente va a ver está totalmente vacía. Y eso es lo más importante de este tema, es que esta mañana que recordamos como cristianos la resurrección del Señor, hay una diferencia muy grande entre los fundadores de otras religiones y de otras sectas, y es que Jesucristo es el único que resucitó entre los muertos. Es el tema del sermón de esta mañana. El sepulcro vacío ha resucitado. Y nuestra fuente de prueba sobre la resurrección de Cristo lo encontramos en los evangelios de Jesucristo, en las cartas de Pablo, en los mismos relatos de los discípulos, Mateo, Marcos y los apóstoles. Pedro fue uno de los primeros en presenciar la tumba vacía. Lucas no era apóstol, pero era discípulo del apóstol Pablo también. Juan, uno de los 12, y todos los primeros cristianos y aquellos discípulos que seguían al Señor presenciaron la tumba vacía, al igual que todos los discípulos como Pedro. Por ello, la historia en la cual se cuenta toda esta narrativa de la resurrección de Jesús, el sepulcro, los romanos permitían que los familiares de un condenado reclamaran el cuerpo, de forma en que el cuerpo sería dejado en la cruz para que los buitres y los perros se lo comiesen. Pero dice el profeta Isaías,
profetizando el suceso del sepulcro del Señor 700 años antes de Cristo, que Él sería sepultado entre los ricos. Recordemos que Jesucristo no venía de una cuna adinerada. Él tuvo que pasar los últimos días en un sepulcro prestado. Era un sepulcro que era de otra persona. El nombre de la persona se llamaba José de Arimatea, un rico que se había hecho discípulo de Jesús y pidió el cuerpo del Señor para llevarlo. Después de eso, pues el Evangelio de Mateo capítulo 27 verso 57 en adelante también dice la palabra del Señor con relación a esto. Al atardecer llegó un hombre rico, dice, de Arimatea, llamado José, que también se había hecho discípulo de Jesús. Se presentó ante Pilato, dice, para pedirle el cuerpo del Señor Jesús, y Pilato ordenó que se le diese. José tomó el cuerpo, lo envolvió, dice la Escritura, y en una sábana limpia, y lo puso en el sepulcro nuevo que era de su propiedad. Ahora, luego hizo, dice, rodar una piedra grande para entrar, dice, en el sepulcro, y así fue. Allí estaba, dice, según las Escrituras, sentada frente al sepulcro María Magdalena y otra María. La ley de Moisés, tal vez recordando un poquito del Antiguo Testamento, la ley de Moisés prohibía que los condenados colgados en un madero llegasen a pasar la noche sin haber estado en un sepulcro. En resumen, podemos decir que estamos seguros que el cuerpo de Jesús no fue dejado en la cruz, no quedó en la cruz como los otros criminales, ni abandonado para que los perros o los buitres se comiesen el cuerpo, sino que Jesús fue llevado a un sepulcro exclusivo de un hombre llamado José de Arimatea. La tumba es asegurada, dice, por los soldados romanos. Según el verso 62 al 66 del Evangelio de Mateo capítulo 27, dice en este sentido: al día siguiente, que después de la preparación se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato diciendo: Señor, nos acordamos de aquel engañador que dijo, viniendo aún después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan: el pueblo ha resucitado entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id asegurado como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo guardia en él. Sería imposible pensar que varios soldados se durmiesen, como algunos críticos dicen. Tal vez podían haberse dormido unos cuantos, pero siempre las guardias eran relevadas para que unos duerman y otros puedan estar velando. Y por supuesto, según los relatos de muchos historiadores, entre ellos Flavio Josefo, dicen que había pena de muerte que se aplicaba al soldado que dejaba ir un reo. Entonces podemos ver que el engaño en el que se trama sobre que los fariseos estaban pensando de que el cuerpo iba a ser quitado era casi inviable, no se podía hacer porque la tumba estaba sellada, estaba resguardada. Los testigos falsos que ellos procuraron, según el Evangelio de Mateo capítulo 28 verso 11, mire lo que dice la palabra del Señor. Y mientras ellos iban, dice, he aquí uno de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que había acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, les dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron anoche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Ahí vemos una de las tramas más descabelladas que se pueden pensar en esos tiempos. Los soldados fueron pagados para mentir, para decir que ese cuerpo fue robado, y evidentemente por eso es interesante, tal vez un poco asombroso, que los primeros en presenciar, en ver al Señor Jesús resucitado en gloria fueron los soldados romanos que estaban cuidando ese sepulcro, y ellos mintieron por dinero y por miedo.
Primero dinero por la codicia y miedo de ser muertos por haber dejado supuestamente a una persona escapar. Los soldados tienen que haber visto algo milagroso, seguramente que vieron al ángel que quitó la piedra y se sentó sobre ella. Tal vez vinieron incluso al propio Salvador que salió de la tumba. El Evangelio de Mateo capítulo 27, verso 2 y 4 dice: sucedió que hubo un gran terremoto, dice, un viento, porque un ángel del Señor bajó del cielo, dice, acercándose al sepulcro, quitó la piedra. Todo este suceso tuvo que ser maravilloso, extraordinario, que pudieron presenciar aquellos romanos. Ahora, ¿qué sería la vida de las personas en las cuales los soldados que fueron testigos de aquello, si no se arrepintieron de sus pecados en aquel tiempo, no aceptaron a Jesucristo resucitado entre los muertos, murieron en sus pecados y con mayor decepción? Así hoy muchos en las calles, aún en las iglesias, que viendo no creen. Los líderes religiosos, los judíos también fueron testigos al escuchar de la boca de los propios soldados lo que había ocurrido, pero no reconocieron. Y en vez de eso dieron falso testimonio contra su propio prójimo. Ahora, ¿qué podemos decir de los líderes religiosos que decidieron ignorar la evidencia de los soldados y les estaban diciendo en su odio hacia Jesucristo, decían: mejor es mentir y ocultar la verdad? Ellos mismos fueron testigos de Jesucristo había resucitado por medio del testimonio de los soldados. Entonces nos vemos cada uno de nosotros en una encrucijada, porque ahí está el relato de los soldados, está el testimonio que han escuchado los religiosos, y ahora vemos el testimonio de lo que dicen ahora los discípulos. Miren, los verdaderos testigos, los verdaderos discípulos, como dice Juan capítulo 20, verso 1 en adelante, que fueron Pedro, Juan, las mujeres y los 11 y los 500 y Jacobo y Pablo, fueron testigos fieles de que el Señor ha resucitado. Quiero que me acompañen a la primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 3 y 8. Mire lo que dice este hermoso texto de la palabra, este relato del apóstol Pablo, que también tuvo un encuentro con Jesús. Y dice la Escritura, hablando de este encuentro maravilloso y del relato de los testigos, dice la Escritura con relación a esto. Dice así la palabra del Señor: porque primeramente os he enseñado lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y dice también la palabra del Señor que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y padeció a Cefas y después a los 12, dice. Después apareció a más y a 500 hermanos a la vez, y a los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Ahí está el relato de todos los testigos oculares que vieron la resurrección del Señor. Si Jesucristo no hubiera resucitado, él mismo hubiese sido un farsante por varias razones. La muerte y la resurrección de Jesucristo fue predicha por él mismo. Se destruye el templo en 3 días y lo levantaré, dice el Señor. Y el Evangelio de Juan capítulo 2 verso 19 y 22 dice con relación a esta profecía: destruirá este templo, respondió Jesús, y yo lo levantaré de nuevo en 3 días. Tardaron 46 años en construir este templo y tú vas a elevarlo en 3 días. Pero el templo al que refirieses, dice la Escritura, se refiere a su propio cuerpo. Así pues, cuando se levantó entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron a las Escrituras y a la palabra de Jesús. Eso es lo que dice el relato de Juan. Y él mismo dice: yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. El mismo Evangelio de Juan capítulo 10 verso 17, verso 18 también dice la Escritura con relación a esto. Por eso dice: me ama el Padre, porque entregó mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la
entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad, dice el Señor, para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Esa es una hermosa declaración del Señor Jesucristo. Él anunció su muerte, pero también anunció su resurrección de entre los muertos. El mismo Evangelio de Mateo dice, capítulo 17, verso 22 en adelante, estando reunidos en Galilea, dice Jesús les dijo, el Hijo del Hombre va a ser entregado en mano de los hombres. Lo matarán, pero al tercer día Él resucitará. Y los discípulos se entristecieron por escuchar estas palabras. Hermanos, creer en la resurrección de Cristo es esencial para nuestra salvación. Por eso el apóstol Pablo hace hincapié muy fuertemente, especialmente en el libro de Romanos, capítulo 10, verso 9. El apóstol Pablo dice que si confesamos con nuestros labios, con nuestra boca, que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Solamente la fe en creer en el Hijo de Dios, de que Él se ha levantado de los muertos, hace que nosotros tengamos vida eterna. La persona que cree en Jesucristo, que murió por sus pecados, pero niega la resurrección del Señor, entonces no es salvo, no ha conocido al Señor. Los testigos de Jehová, por ejemplo, creen en Jesucristo resucitado espiritualmente y su cuerpo, pero se quedó enterrado. No, en el caso de Jesús, Él resucitó corporalmente. Es absurdo creer en una resurrección espiritual, pues el espíritu no muere, el que muere es el cuerpo. Por eso el apóstol Juan también dice en una de sus declaraciones, en Juan capítulo 20, verso 30 al 31, dice, Jesús hizo muchas otras señales y milagros en presencia de los discípulos, las cuales están registradas en los libros, pero estas se han escrito para que creáis en Jesús, el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, para que en Él creen, en su nombre tengan vida eterna. La resurrección de Jesucristo es la garantía de nuestra resurrección, de nuestra propia resurrección. Él ha resucitado y Él es nuestra garantía para que nosotros también resucitemos. El cristianismo es el único que predica que un día nosotros vamos a resucitar como Cristo, y esa es la esperanza de que no moriremos eternamente. Pablo aclara que la resurrección de los muertos va ligada a la resurrección de Jesucristo. Miren lo que dice el libro de Primera de Corintios, nuevamente capítulo 15, el apóstol Pablo hace hincapié sobre esta también circunstancia en la vida de los creyentes, y me encantaría que podamos leerlo en esta mañana también con relación a lo que estoy mencionando. Dice la palabra del Señor: pero si se predica de Cristo que resucitó de entre los muertos, como dicen algunos, que entre vosotros que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, sino en verdad de los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, dice la Escritura. Hay personas que siguen diciendo que Jesús no resucitó, porque si Él no resucitó, entonces vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe, en vano es lo que, incluso que estemos en una iglesia, agarremos nuestras Biblias, guardémoslas y vámonos. No. La veracidad de la resurrección de Jesús es real, porque el texto siguientes también seguirán diciendo, el verso 18, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron, y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que duermen, y es hecho. Hermanos, esta es una gran verdad, porque dice la Escritura también, porque cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos, ¿qué dice? Todos serán vivificados. Hermanos, esta es una gran esperanza, es nuestra esperanza gloriosa de cada uno de nosotros. Yo estoy esperando resucitar un día con el Señor y vivir la segunda vida
eternamente y para siempre. En este hermoso relato, si no hay resurrección de muertos, Cristo tampoco, dice, resucitó de entre los muertos. Si Cristo no resucitó entre los muertos, entonces vana es nuestra fe. Estas líneas son una alabanza, una acción de gracias de todos los que alguna vez hemos creído en los beneficios de la gracia del Señor. La resurrección es vital dentro de la doctrina cristiana. Sin resurrección no hay Cristo, y sin Cristo no hay resurrección. Seguimos en nuestros delitos y pecados. Es Cristo la garantía de nuestra resurrección de los muertos, y es la esperanza de todo creyente que un día nosotros vamos a resucitar con Él. Oh, dice Pablo, oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh sepulcro, ¿dónde está? Estas declaraciones son poderosas del apóstol Pablo. Y esta mañana podemos decir con toda confianza, Cristo ha resucitado de entre los muertos. Nuestro Salvador vive y reina para siempre. Es su resurrección la que me trae vida eterna. Es la resurrección que le trae a usted vida eterna. Lo que más importa es que Él ha resucitado. Él vive entre nosotros. Así como se fue, Él un día volverá. No se canse de decir que Cristo vive hoy más que nunca, en medio de todo lo que vivimos, en medio de todo este caos sanitario mundial en que vivimos. La única esperanza es: Jesús ha resucitado, porque podemos morir, dejar este cuerpo, pero lo que el Señor no quiere es que muramos en espíritu. Y hoy es la invitación para cada uno de nosotros. Es imposible dejar de hablar de lo que hemos visto y lo que hemos oído. Es justo, digno y necesario de levantar la voz a todo el mundo, proclamando las maravillas del Señor, lo que Él ha hecho en tu vida, en mi vida, y lo que sigue haciendo. Él va a mostrar su mano victoriosa en medio de todo esto. Hoy no se olvide, mi hermano, mi hermana querida, amigo que nos escuchas, hoy es día de esperanza. Puede que todo en este mundo perezca y fenezca, pero Jesús no. Él es la esperanza viva para cada uno de nosotros. He decidido dedicar mi vida al Señor porque he creído en esta esperanza. Creo en esta esperanza y vivo esta esperanza y espero esta esperanza. Así que el Señor les bendiga en este día especial donde el Señor hace más de 2000 años atrás le dijo a la muerte: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? Hoy el Señor se ha levantado en poder y gloria y ha dicho a los confines de la tierra: toda autoridad y toda potestad me es dada en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Es el único, hermanos, que puede darnos vida eterna. Así que en esta mañana le doy esperanza a su corazón por medio de la palabra y del Señor Jesucristo. Si hay algo seguro que tenemos en esta vida, es a Jesucristo en nuestro corazón. Acompáñeme esta mañana a hacer esta sencilla oración sincera en nuestros corazones. Querido Señor Padre, queremos darte gracias por darnos la bendición de conocerte, Señor. Aunque este mundo, Señor, se deteriore, se destruya, Señor, aún hay esperanza en ti, Señor. Porque no importa que maten nuestro cuerpo, Señor, nuestra alma y nuestro espíritu vivirán eternamente y para siempre contigo, Señor. Gracias por darnos vida eterna, Señor, por medio de tu resurrección. Hoy, Señor, podemos decir confiadamente, Señor, tú no te quedaste en la cruz, tú no te quedaste, Señor, en el sepulcro, tú te levantaste, Señor, y nos dijiste: así, Señor, tú un día te fuiste y un día volverás. Tus mismas palabras de tu corazón salieron, Señor, al decir a tus discípulos, tal vez un poco atormentados, Señor, diciendo: yo voy al Padre, pero donde yo estoy, ustedes también van a estar. Yo solo voy a preparar una morada para cada uno de ustedes. Hoy es una esperanza, Señor, alentadora en medio de todo este caos, en medio de toda esta muerte, Señor. Esa es una esperanza gloriosa. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.